Este libro es Otra cosita. ya, El perfume de Patrick Süskind con diéresis. La historia de un asesino. ¿De qué se trata este libro? Mira, antes de explicar de qué se trata, me gustaría decir que es un libro bastante único. Es un libro muy sensorial. Y voy a explicar a profundidad que eso es precisamente lo que me gustó del libro. Este libro se trata básicamente de un joven que se llama, wait for it, Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille. Eso. Grenouille nació en Francia en el siglo XVIII. Nació de una forma muy particular y ese nacimiento siento yo que es lo que va a desembocar toda su vida, todo su sentir, todo su pensar. ¿Cómo nació? Nació en un mercado junto a pescado podrido. Ajá. La mamá aparentemente ya había tenido muchos embarazos, de los cuales todos sus hijos habían nacido muertos. Entonces, ¿qué dijo la mamá? Relacionó la consecuencia, ¿no? Y dijo, bueno, mi hijo también va a nacer muerto, y lo abandonó ahí junto a pescado podrido. Los pobladores se dieron cuenta de eso y pensaron que la mamá lo estaba matando. Siento que la mamá tenía un problema, ¿no? Para que haga eso es muy raro. Y la mataron. La enviaron a esta plaza que fue utilizado para la Revolución Francesa. Place de Grève. Place de Grève. En esta plaza pues la decapitaron, ¿no? Lo llevaron bebé primero a un lugar, luego estuve en otro lugar y luego estuve en otro lugar, y así se la pasó cambiando de hogares. ¿Qué sucede con este niño? Bueno, ya sabemos que nació de esa forma, fue criado de una forma un poco desapegada afectivamente, y tenía una característica en particular, que su umbral olfatorio era muy amplio, es decir, que él percibía intensamente muchos olores, todos los olores que te podrías imaginar y que no creerías que también tienen un olor particular. Él lo huele todo, él es como si su olfato fuese un rastreador también. Tú estás a muchas manzanas de distancia, ¿no? Y él puede olerte, saber que estás a esa distancia y hacia dónde estás viniendo. Es como un GPS olfatorio. Otra cosita que es muy curioso con respecto a los olores es que él no tiene un olor, pero él no lo sabe. La primera persona que lo supo fue su criada, ¿no? Su nodriza, que lo cuidaba cuando era bebé. Se dice que los bebés tienen un olor como a lechecita, y ella se acercaba al bebé y decía que no tenía ningún olor, y eso la espantaba. ¿Y cómo se va desarrollando la historia? Cuando él empieza a crecer, se da cuenta de sus capacidades y se da cuenta de su atracción por los olores agradables. De hecho, llega un momento en la historia en que él que él percibe el olor de una chica en su estadio de la pubertad, y que le pareció lo más delicioso del mundo, que a diferencia que muchos podrían pensar es por la belleza visual, ¿no? Que lo trae, pero para él no, para él era la belleza de su olor, se podría decir. Y él empieza a relacionar esto, cómo estas mujeres bellas tienen esta capacidad de manejar a su antojo la atracción que sienten otras personas sobre ellas. Él llega a la conclusión de que hay olores que pueden manipularte de alguna forma, hacer que tú quieras estar con ellos, o por el contrario, quieras estar completamente lejos de ellos. Claramente lo pueden corroborar cuando es verano y entras a un carro. Sí, ya. Bueno, el punto es que él empieza a descubrir esto, y él en su mente maquiavélica, poco amistosa y solitaria, empieza a planificar sus asesinatos. En realidad no los planifica, él es muy intuitivo y sabe qué hacer, cómo esconderse, cómo todo.
Recuerden que esto no es spoiler porque este libro, por eso me puse rojo, este libro no es la historia de asesinatos, o sea, no te sorprendas si es que no encuentras asesinatos descritos a detalle. Esta es la historia de un asesino, ojo con eso. Él empieza a tener este propósito en su vida y bueno, ahí se van a desarrollar más acontecimientos y con un final absolutamente diferente que no me esperaba para nada. Continuemos con a quién le recomiendo este libro. Como decía, ¿no? A las personas que están buscando algo diferente, algo único, este es el libro. ¿Por qué? Porque creo que es bien difícil describir algo tan, no sé si es abstracto, como el olor, ¿no? Es algo muy diferente a lo que yo he leído en toda mi vida. Tampoco es que haya leído muchos libros, ¿saben? ¿A quién más recomiendo este libro? A las personas que quieren profundizar en el desarrollo de alguien que se convierte en asesino, este es el libro. Si tienes la paciencia de leer muchas descripciones y muchos análisis detallados sobre cómo piensa esta persona, cómo hace ese cambio poco a poco entre lo que aparentemente no le interesaba a él, no le importaba nada, aún sí, ahora sí me importa esto y ahora sí tengo esta meta, ¿no? De no me importa nada a voy a dominar el mundo, algo así. ¿A quién no recomiendo este libro? Mira, a las personas que están esperando que este libro sea de miedo o de terror o que sea creepy, pues no, te confundiste del libro, porque aquí si bien hay cosas perturbadoras, hay cosas que te sorprende del personaje, por su nivel de odio a la humanidad. no es un libro de terror. ¿A quién más no recomiendo este libro? ¿Recuerdan esta profundidad en descripciones que si a ti te gusta esto te puede gustar? Pues lo contrario, si te molesta que describan tanto las percepciones del personaje, pues probablemente te vaya a parecer muy densa esta escritura, esta forma de relatar, te va a parecer por muchos ratos muy lenta y vas a sentir que no pasa nada, que pasan las páginas y no pasa absolutamente nada, sino que el autor profundiza en el pensamiento y en las motivaciones de ese personaje en concreto. Y si no tienes esta paciencia, quizás no te va a gustar, porque esa urgencia de querer que pase algo te va a desesperar y no te va a dejar disfrutar de lo que siento que es lo que a todos les gusta, la profundidad en las descripciones. Ya, ahora lo que sí me gustó, como decía, la experiencia sensorial de este libro es alucinante. Desde las primeras páginas ya te das cuenta de esa agudeza, de alguna manera lograr describir olores característicos de la lluvia, de las plantas, de la tierra, de las personas, de los olores corporales, de todo. Hay esta pregunta que usualmente hacen, ¿no? Si pudieses prescindir de un sentido, ¿cuál sería? Yo siempre respondía, el olfato, ¿no? Pero ahora con este libro digo no, el olfato también es muy importante, es un sentido tan importante como los demás, genera emociones, ¿no? De rechazo o de atracción, algo que tú ves te puede atraer mucho como te puede parecer muy desagradable, igual con la audición, ¿no? La cacofonía de algunos sonidos es desagradable y te causa rechazo, mientras que hay otros sonidos más suaves, o la voz de alguien puede ser muy melodiosa y te causa atracción, y igual el olfato. Siento que el libro intenta que creas que el olfato es el sentido más poderoso, que incluso es más importante que los demás. Y no lo creo porque sí siento que todos son importantes. Ahora, lo poderoso es el olfato de Jean-Baptiste Grenouille. eso. ¿Qué más me gustó de este libro?
El personaje es una cosa tan contradictoria que su complejidad hace que tú quieras apapacharlo. O sea, te causa esta compasión, no sé si lástima, ¿no? Como que pena, pero también te provoca este desagrado por él. Es bien extraño. ¿Por qué compasión primero? Por cómo él nace, ¿no? Cómo él nace y cómo pasa su infancia. Es una historia de rechazo absoluto. O sea, no es que... Ya viví una experiencia donde me dijeron fuchi. No. Es un completo rechazo desde incluso antes de que nazca. Porque como decía, la mamá pensaba que él iba a morir y ni siquiera, no, o sea, no le importaba. En el libro anterior creo que hablamos un poquito de este tema de rechazo, pero este tipo de rechazo absoluto desde antes de que nació es muy diferente y es más intenso, porque a Jaime Bailey su mamá por lo menos lo quería, siempre lo quiso y siempre le demostró afecto, siempre, pero a este Gronwyl nada, o sea, cero, ni un te quiero, ni un apapacho, ni un quédate conmigo, nada. Entonces, nadie lo quiso y de la misma manera él nadie quiso. Es bidireccional. ¿Y por qué desagrado? Porque es este tipo de personaje que odia la humanidad. Y sabes que si tú te acercas a él, no va a querer tu compañía. Y esto que acabo de decir no se ve a simple vista, no se percibe por fuera, solamente lo ven como una persona que es perfil bajo, que de repente es muy inseguro, que pasa desapercibido, a veces no notan su presencia, pero ese silencio, esa no comunicación con los demás, es en realidad el rechazo que él siente por los demás, ¿no? Porque otro dato curioso es que él rechaza el lenguaje. Él dice, ¿para qué el lenguaje no sirve de nada? No lo entiendo tampoco. Hay palabras, entre comillas, abstractas, como la justicia, la responsabilidad, todo que tiene que ver con valores. Él no lo entendía para nada, porque él no había tenido esta conexión moral, esta conexión afectiva con nadie y por lo tanto él no le interesaba relacionarse con nadie, por lo que no le interesaba comunicarse, ni saber, ni entender las palabras y así. No quiero decir que era un poco raro, no sé, suena raro decir que es raro. Era como un insecto, ¿no? De hecho, a él muchas veces en el libro le llamaron garrapata, ¿no? Mejor dicho, lo describieron como una garrapata. Porque estaba ahí existiendo, no sabía por qué, solamente tenía la meta de sobrevivir, pero más nada, ¿no? Bueno, así como dije que es un personaje que como que odia a la humanidad, curiosamente es un personaje que yo sentí que tenía muchas ansias de encontrar, sentir el amor. Él fantaseaba con atraer a las masas, con que lo admiren. Y digamos que al final del libro se podría decir, no voy a decir cómo, pero al final del libro logró ser amado. Imploraban por su presencia, le brindaban palabras de afecto, valoraban lo que él era y sin embargo él no se sentía amado. Logró ser amado, pero él no se sentía amado. Y lamentablemente él tampoco sentía amor por ellos, no podía sentir eso. Es tan triste. Bueno, lo que no me gustó del libro, en realidad sí me gustó mucho el libro. No tengo ninguna queja, reclamo, denuncia, no. Pero sí, y esto es algo muy mío ya, no podía entender algunos párrafos cuando eran descripciones geográficas. Como esto está ambientado en Francia,
yo no leía con un mapa a mi costado, entonces me costaba comprender si se estaba yendo muy lejos. Por el tiempo, los años que pasaban, me imagino que sí, pero a nivel espacial no sabía qué tan lejos. Sé que seguía en Francia, pero nada más, ¿no? Ya al atardecer del día en que abandonó Montpellier, llegó a Le Gras-du-Roi, una pequeña ciudad portuaria al sudeste de Aigues-Mortes, con destino a Marsella. 2 días después estaba en Tolón y 3 días más tarde en Cannes. Bueno, quien conoce un poco su geografía ya más o menos se ubica, ¿no? Eso básicamente. Sí lo volvería a leer porque siento que tiene mucha información valiosa que analizar. Está tan lleno de detalles y sobre todo esta reflexión sobre el amor es un tema que apareció y que me interesa mucho profundizar. Sí me gustaría volverlo a leer. Hay una conexión ahí extraña entre el amor y el odio que en algún punto, según la historia, según el relato, se encuentran. Hay un punto en el que ese desborde de amor aparentemente se llega a convertir en odio. Y esto lo conseguí nuevamente en Amazonas. Y sí les dije, ¿no? Que me encantan mucho las hojas amarillentas. Me hace pensar que es un libro muy antiguo. Y tiene ese estilo vintage. Me costó creo que 15 soles también por ahí. Así que sí, es una edición de Booker. Es del 2018. Gracias chicos, chicas y chiques y chiquis por ver este video. Espero que lo lean en algún momento de sus vidas porque es muy interesante. Bueno, adiós, que les vaya bien en la vida. Jean-Baptiste Grenouille. Quiero recalcar que lo comencé a leer como en julio y recién hace unas semanas lo terminé de leer. Estaba un poquito visualmente ocupada porque estaba leyendo otras cosas. Fue como saborearlo poquito a poquito, pedacito a pedacito, muy satisfactorio. No sé qué decir.